Sí, el tema lo escogí porque actualizándome decía de que surgió el tema después de ver una publicación acerca de una muerte que sucedió en Italia en el 2017. Este fue un chico de 42 años que se autoaplicaba Cambó de manera consecutiva. Eso se sabe por las múltiples cicatrices que tenía en su cuerpo. Estaba con su madre en el apartamento y luego de aplicarse Cambó se fue a reposar a su habitación y luego lo consiguieron muerto en el lugar. Y los estudios de autopsia que le hicieron revelaron que él tenía una patología cardíaca, tenía unas obstrucciones del 60 y pico % en las arterias coronarias y tenía una hipertrofia del ventrículo derecho. Ellos concluyen que muy probablemente la causa de la muerte fue una arritmia cardíaca. Entonces, lo que yo siempre he dicho cuando doy clases es que hay que tener cuidado en los participantes que tienen problemas cardíacos, sobre todo si ha habido un infarto en los últimos 6 meses. Además de eso, las arritmias cardíacas y algo que vino después de las observaciones de los 3 casos que se nos complicaron dentro de Inner Mastery, que era el exceso de agua. De hecho, tanto este chico como otro caso que fue hospitalizado en cuidados intensivos con una encefalitis, habían tomado 6 litros de agua. Nosotros cuando comenzamos a utilizar el Cambó hace unos 4 años, también dábamos mucha agua y en parte esto se tiene la costumbre ya que se cree que es un depurativo y que la sanación está en el vómito. Yo observé porque en esos 3 casos que se nos complicaron, pude tener acceso por medio de los familiares, no a la historia médica, pero sí a los exámenes de laboratorio. Y en los 3 casos había niveles de sodio en sangre bajos. Eso en medicina se llama hiponatremia, pero es sodio bajo. Y las complicaciones pareciera ser que son por eso, por una hiponatremia, por sodio bajo. Esto causa un poco de edema cerebral, lo cual da confusión, puede dar convulsiones también. Y esa es, digamos que la complicación más temida y la que hace que el paciente o el participante pueda tener que ser llevado al hospital e inclusive necesitar de una unidad de cuidados intensivos. Entonces es bastante fácil de prevenir. Simplemente no necesitamos dar mucha agua. Yo en la actualidad doy máximo 1/4 de litro, 250 cc, son suficientes. La gente que ya ha tenido experiencias anteriores aplicándose Cambó con más agua y con esta cantidad que yo doy, dicen que es mejor la experiencia y definitivamente
no es necesario el vómito. No está la curación en el vómito. Yo sí creo que es un depurativo porque los péptidos que contiene el cambó hacen una limpieza del sistema endocrino, ya que al tener varios péptidos que ocasionan contracción muscular de la musculatura lisa, hace que los órganos excreten las sustancias que tienen. Entonces esto hace una depuración y hay como un intercambio. El organismo tiene que comenzar nuevamente, por ejemplo, si secreta las sustancias que están en el páncreas, tiene que comenzar nuevamente a producirlas. Ese es el principal mecanismo de acción del cambó. No los vómitos y no la diarrea. Y las complicaciones que pueden necesitar que llevemos a un participante al hospital son debidas a deshidratación, a pérdida de electrolitos. Una de las cosas que quiero sugerirles es que cuando ustedes vean a alguien que está confundido después del cambó o si tiene temblores, lo primero que hay que hacer es hidratar, pero no con agua. El agua no hidrata, tiene que ser con electrolitos. Si ustedes están en un lugar donde no pueden acceder a una farmacia para comprar una bebida hidratante, un suero oral, con que pongan una pizca de sal y un poquito de azúcar con agua, ya es suficiente para comenzar. Y no hay que esperar mucho tiempo. Casi siempre cuando hay complicaciones graves, la gente ha acudido al hospital hasta 12 horas después de la sesión de cambó. Tenemos, yo diría que aproximadamente unas 4 horas es suficiente para que podamos recuperar los electrolitos que ha perdido la persona, tanto por los vómitos como por la diarrea. Recordemos que el cambó también puede dar diarrea. Entonces, esta es la complicación, digamos que más temida y que nos podría llevar inclusive a la muerte. Esto, gracias a Dios, es muy poco frecuente, pero sí puede suceder. Entonces, ese es mi llamado de atención y lo podemos evitar, repito, dando menos agua, ¿sí? Y la otra cosa es siempre hacer un interrogatorio a la persona, porque si la persona tiene problemas del corazón, como arritmia, ha sufrido de algún infarto o tiene una hipertrofia ventricular, hay que tener mucho cuidado al aplicar el cambó. Eso con el interrogatorio podemos ver si el participante puede o no acceder a esta medicina. Esas son... I have one question. Can I just, to understand, I did understand with the water, but with the electrolytes, were we supposed to give them after the session? Or I didn't understand that part. Sí. Siempre a mí me gusta, después de que la gente hace la sesión de cambó, yo los dejo reposar durante un tiempo prudencial de una media hora. Sabemos que la costumbre es que la gente esté en ayuno
pero no puede quedarse mucho tiempo luego sin comer. Entonces, lo que yo acostumbro es hacer un smoothie, una bebida con yogur, con frutas, con un poquito de azúcar, y pedirle a la gente que consuma esto. Esta bebida casi siempre es suficiente para que la gente se recupere. Ahora, en el caso de que la gente esté confusa, mentalmente no esté bien, esté vomitando mucho, haya tenido diarrea, esté con evacuaciones líquidas, entonces hay que darle una bebida hidratante. En la farmacia venden suero oral con diferentes nombres. Oralite es uno de los nombres. También podríamos utilizar bebidas energetizantes del deporte, como el Gatorade o el Power aquí en España. Bebidas energetizantes del deporte contienen electrolitos suficientes para hidratarlo. Como estas personas pueden estar vomitando, no forcemos a dar mucha cantidad de una vez. Es mejor que la persona tome un trago cada 2 o 5 minutos y que lo logre mantener en su cuerpo, a que le demos un vaso y nos lo vomite. Entonces hay que tener paciencia y dar estas bebidas rehidratantes poco a poco. Hermano, me permite agregar un poquito. Anda rapidito. Okay, ¿Sí? for your question in English, what he said before is that you could, like in an emergency, you could give plain water with sugar and salt, a pinch of salt and a little bit of sugar. That will help. Is that understood? Yes, I understand. Okay. Thank you so much. Thank you. Sí. You're welcome. Okay. Muchas gracias. Este es el caso en que nosotros estemos en un lugar donde no tengamos la farmacia cerca y no tengamos estas bebidas rehidratantes. O sea, una forma casera de hacer una bebida rehidratante es agua con Azúcar o bicarbonato. azúcar y un poquito de sal. Es un poquito de sal, una pizca, un poquito de sal nada más. Recuerden que esto lo podemos evitar simple y sencillamente no dando tanta agua. Por favor, olvídense de dar 6 litros de agua. Yo bajé a 1,5 litros, luego bajé a 1 litro y luego a medio litro, y actualmente doy 200 cc solamente, o sea, 1/4 de litro. Es suficiente. No necesitamos dar mucha agua, no necesitamos que la gente vomite. Si la gente vomita, está bien, perfecto, pero no es necesario. Ok. Las otras complicaciones que están descritas son infecciones en el lugar de la aplicación. Yo siempre digo que es bueno ponerse guantes, hacer una limpieza con pañitos húmedos de los que se utilizan para la limpieza de la piel, para evitar esta complicación, que en realidad es poco frecuente, pero sí se ve infecciones en el lugar de la aplicación. Y también yo diría como complicación que la quemadura sea muy extensa, sea muy amplia. No es necesario quemar con el palito muy profundo. Es suficiente con simplemente tocar un poco. Esto yo me imagino que la mayoría de ustedes, si son
facilitadores de Cambó ya saben cuál es la técnica apropiada. Quizás en próximas charlas podamos hacer un video para poder observar más o menos la forma en que se hacen las quemaduras. Pero es muy fácil evitar la infección de los puntos haciendo una limpieza adecuada antes y después de la aplicación. Y también como complicación podría ser transmisión de algunas enfermedades como la hepatitis, como el HIV, que se pueden transmitir a través de la aplicación. Entonces, eso simplemente con tener cuidado y no utilizar el mismo quemador para una y otra persona, porque a veces la gente ignora que tenga estas enfermedades y en otras oportunidades niega que tenga las enfermedades. Entonces lo mejor es que el aplicador sea personal. Y eso yo simplemente si tengo un palito, lo que hago es el palito está así, le fracturo, quito 1 centímetro del palito y sigo quemando con lo otro, que no esté en contacto la misma parte con diferentes personas. También está descrito necrosis en la zona de la quemadura. Necrosis es que la piel se muere, pero se ve con muy poca frecuencia. Yo lo he visto descrito en publicaciones médicas, pero en mi experiencia y en la de la gente que trabaja conmigo, nunca me lo han reportado. O sea, ok, esas son las complicaciones más frecuentes que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, es una medicina que en realidad tiene muchos beneficios y muy pocas complicaciones, y que las complicaciones son muy fáciles de prevenir, inclusive son complicaciones que podemos tratarlas comenzando la hidratación durante unas 4 horas. Y recuerden, si después de 4 horas el participante sigue confuso, en el caso de la deshidratación o de la pérdida de electrolitos, siempre lo mejor es trasladarlo a un centro médico. Por favor, nunca tengan miedo de trasladar a una persona a un centro médico. Es lo mejor que podemos hacer. Tenemos, en este caso, aproximadamente 4 horas, tiempo suficiente para poderlo recuperar de la pérdida de electrolitos. Si no hay preguntas, quiero decirles que mi intención es hacer estas charlas acerca del Cambó, programándolas quizás con más anticipación, grabarlas y luego las voy a ir colgando para que el que no pueda verlas en el momento pueda verlas a posteriori a un público que ya sea facilitador de Cambó. Probablemente hay muchas personas interesadas en aplicar el Cambó, en conocer cuáles son los beneficios, cuáles son las indicaciones. Así que programaré próximamente otras charlas para ir haciendo toda esta introducción a esta medicina maravillosa que es el Cambó. Que si no hay preguntas, les doy las gracias por haberme acompañado y espero que nos sigamos viendo.